Qué gusto, hermanos, volver a verles. Qué bendición es estar en la casa del Señor. Y qué bueno que hemos disfrutado este tiempo. Este tiempo no es un preámbulo a la palabra. Este es el tiempo en que adoramos a Dios. Es el tiempo en que usted llega para entregarle gratitud, alabanza. Y este es el tiempo donde Dios nos habla. Todos los dos tiempos son importantes. No nos perdamos el tiempo de adorar, de bendecir, de expresarle nuestro amor a Dios. Quiero empezar este tema con una pregunta. ¿Ha estado usted alguna vez en una sala de espera? ¿Le gustan esas salas? Puede ser en una sala de un doctor, ¿no es cierto?, cuando vamos. Y más terrible cuando ese doctor a lo mejor nos va a dar algún diagnóstico, alguna respuesta. No sé a ustedes, pero a mí me da mucho miedo ir al dentista. Cuando está en la sala para una operación, ¿no es cierto? O una entrevista de trabajo. También, ¿no es cierto? La guata está súper apretada. No sé cuál ha sido la sala donde usted más ha sufrido. Para mí la sala más fea es la sala del preparto. Las hermanas, mamás me van a entender. Esa sala yo no sé si tendría luz, pero yo siempre la veo oscura y lúgubre. ¿Por qué? Porque uno está sufriendo muchos dolores y está en espera de algo más fuerte, ¿verdad? Esperar nos trae sentimientos encontrados, nerviosismo, temor, miedo. Pero hoy día yo quiero declararle, y es el tema, es el título de esta palabra, la sala de espera de Dios. Y desde ya le voy a decir que todos estamos en la sala de espera de Dios. Y quiero llevarlos al Salmo 27, versículo 14, que nos habla, nos anima, ¿verdad? Dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. El salmista aquí nos motiva que debemos de aguardar, esperar, ¿verdad? Estar atento, estar en guardia. Pero también la espera requiere esfuerzo y requiere aliento, porque en la espera nos cansamos, nos agotamos. Pero él dice, sí, espera a Jehová. Y todos hemos pasado o pasaremos por las situaciones difíciles donde tenemos que esperar a Dios, donde tenemos que entregarnos a su voluntad, porque eso es lo mejor. Y yo quiero hablarle de dos personajes que supieron esperar en el Señor. Y uno de ellos es José, ese jovencito, ¿no es cierto?, hijo menor de Jacob, muy amado y favorito de su padre, y que conocía los designios de Dios. Dios se había revelado a él por medio de sueños, ¿verdad? Y los sueños eran maravillosos para él, donde él era el principal protagonista, ¿verdad? Porque las gavillas se inclinaban delante de él, el sol, la luna y las estrellas se inclinaban delante de él. Entonces eso hizo de que él creía, pero también no estaba maduro para poder sobrellevar eso. ¿Y eso qué causó? El aborrecimiento de sus hermanos. Pues decían, claro, este se cree especial. No sé cómo lo habríamos visto nosotros si tuviéramos un hermano así, ¿verdad? Y ya no lo soportaban a José, aparte de que era el favorito de papá. Entonces que el papá le hizo una túnica, ¿no es cierto?, que a ninguno más se la regaló. Entonces José se sentía especial. Y a la larga sus propios hermanos conspiraron contra él. Y sabemos la historia. Pero esa seguridad de José, moldeada por el sufrimiento, con un conocimiento personal de Dios, permitió que sobreviviera y prosperara donde muchos hubieran fracasado. Fue duro lo que vivió José. Él salió de un nido de protección, de amor,
y fue a un lugar tan terrible, ¿verdad?, vendido como esclavo. Pero él añadió sabiduría al conocimiento que tenía de Dios, porque él no se olvidó, a pesar de estar en un país extranjero, con una lengua extranjera distinta, con vestuario, con alimentos, y no se olvidó del Dios que amaba, ¿verdad? Entonces, dice que se fue ganando de todo aquel que lo conocía. De Potifar, ¿qué hizo Potifar? Todo está en tus manos, José. Porque ¿qué veían ellos? Que Dios estaba con José. Mire qué hermoso. Y el carcelero se ganó el cariño de los otros prisioneros, luego del rey, ¿verdad? Y hasta se ganó el aprecio y el amor de sus propios hermanos. Pero ¿cómo fue? Esperando en la promesa que Dios le había hecho. No se desesperó, no renegó contra Dios, no dijo por qué, sino que usó cada situación para ir creciendo delante de Dios. Y eso lo vimos. Y quizás alguno de nosotros se podría identificar con las penurias que pasó José. Lo traicionaron, lo expulsaron de su familia, se vio en una tentación sexual, lo castigaron por hacer lo bueno y sobrellevó un largo encarcelamiento. Y se olvidaron de él las personas que él ayudó. ¿Se acuerdan que él les interpretó el sueño al carcelero y al panero? Y no, si no nos vamos a olvidar de ti. Se olvidaron. Porque los seres humanos somos así. Nos olvidamos de quienes nos ayudan. Entonces todos los que le conocieron vieron que todas las cosas que hacía José, iba Dios con él. Sin conocer al Dios de José, ellos decían, Dios está contigo, José. ¿Por qué será? Por el corazón unido a Dios de José, que no se desanimó. Nosotros por menos nos desanimamos. Por menos decimos, no, Dios ya no está conmigo, Dios no me oye. Y quiero leer Génesis 41 del 38 al 43 y vamos a ver ahí lo que dice. Dice, y dijo Faraón a sus siervos, esto ya pasó, a José lo fueron a buscar, lo bañaron, le pusieron la mejor ropa y él interpretó el sueño de Faraón, que nadie lo podía interpretar. Pero cuando José se presentó delante del Faraón, no fue diciendo ya, a ver, cuéntelo. Dijo, de Dios es la revelación. Si Dios quiere, va a revelar tu sueño. No iba con prepotencia, no iba, ¿no es cierto? Aunque él podría sentirse seguro porque tenía la comunión con Dios, pero él exaltó el nombre de Dios. Entonces él interpreta el sueño que iban a venir, ¿no es cierto? 7 años de abundancia, 7 años de escasez, y le dijo, coloca un hombre sabio que pueda administrar todos los recursos. ¿Y qué dijo Faraón? Aquí está. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Se cumplió el sueño. Al pasar, doblaban las rodillas, se inclinaban delante de él. Pero ¿quiere saber usted cuántos años pasaron para que se cumpliera ese sueño? En el versículo
capítulo 41, versículo 46, tenemos la respuesta. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Con 30 años. ¿Qué edad tenía cuando lo vendieron sus hermanos? 17 años. ¿Sabe que estudiando dice que estuvo 11 años como esclavo? A nosotros nos pasa rapidito el tiempo que estuvo en la casa de Faraón. Y estuvo 2 años en la cárcel. 13 largos años de espera para que se cumpliera la voluntad de Dios en él. Y se logró el propósito que Dios quería con él. Él se dejó moldear, se dejó humillar. Yo no creo que la vida de esclavo sea fácil. De estar, ¿no es cierto?, de sirviente para todo. El esclavo no tenía derecho a descansar, si el amo a tal hora lo llamaba. Pero él lo tomó siempre, sabiendo que esa era la voluntad de Dios. Que Dios estaba trabajando en él. Que Dios lo estaba preparando para ser el gobernador de Egipto. Con los 17 años que tenía, no estaba preparado. No podía gobernar, ni llevar, ¿no es cierto?, ni quizás la madurez, ni la sabiduría para hacer el trabajo que Dios quería que hiciera. Largos 13 años. ¿Y se cumplió la promesa? Se cumplió la promesa, se cumplieron todos y cada uno de los sueños que José tuvo. Y sabemos, ¿no es cierto?, que él gobernó, fue un muy buen administrador de las riquezas de Egipto. Y él pudo traer a sus padres y a sus hermanos a gozar de las bendiciones de Egipto. Y hubo una reconciliación, ¿no es cierto? Y qué hermoso, hermanos, cuando Dios trabaja en el corazón de las personas, porque Él le dice a sus hermanos, no tengan miedo. Lo que ustedes hicieron conmigo fue para bien. Cuesta llegar a eso. Pero solamente un corazón que está en comunión con Dios acepta que fue para bien. Y que el trato de Dios, ¿verdad?, nos hace mejores personas y nos capacita para hacer la voluntad de Dios, con el propósito que vinimos a esta tierra. Cada uno de los que está presente tiene un propósito Dios con usted y conmigo. Ninguno vino, ¿no es cierto?, por si acaso. Hay un propósito y vamos a ser tratados para ese propósito. Vamos a ser preparados. Vamos a tener un entrenamiento que seguramente no nos va a gustar. Pero lo importante aquí es que se haga lo que el Señor quiere. Y Él lo va a lograr. Cualquiera que sean las circunstancias, por indeseable que sea, considerarlos parte de su programa de entrenamiento para el futuro servicio a Dios. Todo lo que vivamos. Y cada uno va a tener distintas maneras de entrenarnos. Diferentes. No somos un número así, sino que somos individuales delante de Dios. Y Él nos va a tratar para sacar lo mejor de nosotros. Qué hermosa esta historia. Y también quiero hablarles de otro personaje, de David. ¿Qué pensamos cuando nos acordamos de David? Pensamos en un pastor, en un poeta, matador de gigantes, ¿verdad? Rey y antepasado de Jesús. Y también podemos verlo a él esperando en Dios. También podemos verlo ahí. Y en resumen, David es uno de los hombres más grandes del Antiguo Testamento, que todos lo conocemos y lo respetamos.
Pero junto con la lista anterior hay otra que dice traidor, mentiroso, adúltero, asesino. La palabra de Dios no oculta nada de sus personajes. Nos muestra tal como somos. Y Él nos ve a nosotros tal como somos. ¿Verdad? La segunda lista quizás es la que muchos de nosotros podríamos llegar a ser. Mentirosos, traicioneros, adúlteros. Y asesinos no es necesario de matar con las manos. La palabra de Dios nos dice que con las palabras nosotros podemos asesinar a alguien. Y como les decía, la Biblia no esconde los pecados de David, pero respeta y sobresalen los sentimientos de David hacia Dios. Está lleno los salmos del sentimiento, cómo brotaba la alabanza y cómo nosotros muchas veces nos inspiramos en los salmos para adorar a Dios. Y muchas veces nos hemos sentido identificadas con David. Entonces, quizás nos parecemos más a David por sus errores que por sus grandezas. Pero, ¿cómo lo nombra Dios? El hombre conforme al corazón de Dios. Entonces nosotros decimos, ¿pero cómo? Porque Dios, como decía el pastor, nos ama tanto. ¿Y qué había? El deseo de David. Cada vez que él pecaba, inmediatamente se arrepentía. Confesaba su pecado. Y eso le agrada mucho a Dios. Que tengamos cuentas cortas. Y eso se debe hacer, hermanos, porque nosotros no sabemos el minuto que vamos a tener que partir delante de la presencia de Dios. Entonces tenemos que mantener una comunión perfecta con Dios en todo momento. David experimentó el gozo del perdón. Él sabía que Dios lo había perdonado, pero eso no evitó las consecuencias. Igual nosotros nos podemos arrepentir, pero las consecuencias van a venir. Y son parte del entrenamiento. Es parte de lo que el Señor está formándonos, ¿no es cierto?, para que aprendamos a no volver a hacerlo. Y David, ¿sabe cuánto esperó para ser rey? David también fue a los 30 años ungido rey. Primero lo ungieron, ¿no es cierto?, pero coronado rey fue a los 30 años. Pasaron 15 o 16 años. ¿Y qué pasó durante ese tiempo? Fue perseguido por Saúl, por sus enemigos, pasó frío, hambre, fue un fugitivo, pero nosotros podemos ver claramente a través de las Escrituras cómo él se refugiaba en Dios. Mis enemigos me tienen rodeado, mas yo confío en ti. Qué maravilloso, hermano, es que esos salmos, esas expresiones hayan llegado a nosotros. Porque yo no sé si David las escribía mientras iba persiguiendo, ¿no es cierto? Allá está este otro y el de allá, los filisteos. Dios se hizo cargo de que llegaran esos escritos a nosotros, para nuestra fortaleza, para nuestro ánimo. Y el Salmo 27:14, ¿no es cierto?, del primer versículo dice, aguarda, espera, esfuérzate. Esperar a Dios requiere esfuerzo, requiere valor, requiere el aliento necesario de parte de Dios. Porque en esos momentos, ¿verdad?, en que esperamos al Señor, que puede ser por una enfermedad, puede ser por un problema económico, puede ser por muchas razones, Dios te dice, esfuérzate, no te quedes tirado en el camino. Y Él, ¿no es cierto?, alienta nuestras vidas a través de promesas.
sigue adelante. No te quedes ahí. Y el versículo dice, sí, espera a Jehová. David sabía lo que era esperar. José también lo sabía. ¿Sabemos nosotros esperar? ¿Sabemos dejarle las cosas a Dios? ¿Verdad? Esperar en Dios no es fácil. A menudo pensamos que Dios no nos está respondiendo a nuestras peticiones. Pensamos que Dios no nos escucha. Empieza la mente a divagar y a decir, Dios nos dejó, Dios nos abandonó. Y pensamos que Él no entiende la urgencia de nuestra petición. Pero no es así. No es así. Pero vale la pena esperar en Dios. Vale la pena, porque Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Y quiero que leamos un versículo en Lamentaciones. No sé si lo anoté. Lamentaciones 3, del 24 al 26. Ahí está, muy bien. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Aquí, ¿no es cierto? Este profeta nos invita, dice él, espera. Es bueno esperar. Esperaré porque Él sabe lo que es mejor para mí. Aunque en el momento no lo pensamos así. En el momento de la necesidad queremos ahora. El Señor dice, no, espera. En una oportunidad mi esposo me dijo algo y yo, de verdad, yo estaba con una necesidad. Él me dijo, el Señor no responde a los desesperados. Y dije, pero si yo estoy desesperada. No, me fue de mucho ánimo su palabra. Pero es lo que dice la palabra. Entonces, nosotros debemos de esperar, aunque nosotros no nos guste, ¿verdad? Yo sé que todos hemos estado, estamos y estaremos en la sala de espera de Dios. Y Él nos deja ahí. El Salmo 18:30 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en Él esperan. Él es escudo. Él te cuida, Él te protege mientras tú esperas en Él. Hay promesa para los que esperan en Él. Precioso es el Señor. Y ¿sabe lo que dijo Job? Nosotros tenemos un ejemplo de un hombre que sufrió tanto, ¿verdad? Él dijo, Job 13:15, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Dijo, no importa lo que Dios haga conmigo, en Él esperaré. Y este hombre no tenía la Escritura, no tenía promesas de Dios. Estaba siendo animado por unos amiguitos que no se los recomiendo a ustedes. Solamente fueron a culparlo. Por eso él dice, aunque Él me matara, en Él voy a esperar. No importa lo que ustedes digan, yo seguiré confiando en Dios, ¿verdad? Y así dice, no obstante, defenderé de Él mis caminos. Defenderé que yo no he hecho nada contra Dios. Si nosotros le pudiéramos contar a Job, ¿verdad? No, si aquí Dios te está puliendo, Dios se está adiestrando. ¿Por qué? ¿Qué dice Job? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y la espera lleva a eso, hermano, la revelación de Dios a nuestras vidas. Él se muestra con la más fuerza para ti y para mí, cuando sabemos esperar en Él. El Salmo 22, versículos 4 y 5 dicen, en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados.
Cuando tú esperas en Dios, cuando confías en Él, no vas a ser avergonzado. No, porque el Señor sabe que tu confianza está en Él, que tú has esperado en Él. El Salmo 32:10 dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Mire qué promesa maravillosa. Qué bueno es esperar en el Señor. Nos rodea la misericordia al que espera en el Señor. Aunque hayan dolores, el Señor está con nosotros. Salmo 33:18 dice, aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. El ojo del Señor está sobre ti. ¿No es eso maravilloso? Que el Señor esté atento a lo que a ti te pasa para responderte, para ayudarte, para alentarte. Y dice que su misericordia sobre ellos les rodea. Y el versículo Salmo 33:20 dice, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y el escudo es Él. Él es el que te ayuda cuando esperas en Él. Nadie más. Porque solo Él sabe dónde está tu esperanza, dónde has descansado, ¿verdad? Y también el Salmo 37:7-9 dice, guarda silencio ante Jehová, que eso nos cuesta tanto. Cállate, dice el salmista, quédate calladita. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. ¿Sabe, hermanos, que a veces nosotros creemos que todos los días le tenemos que repetir la misma petición a Dios? Señor, esto. Dice, sí, pero si me lo dijiste el mes pasado. Por eso dice, sí, ¿qué te pasa a ti? Cuando una persona viene todos los días a decirte lo mismo. Dice, latoso, pero si ya me lo dijiste. Al Señor basta con que se lo dijamos una vez. Ya quedó en la presencia del Señor. Ya Él lo sabe. Por eso dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace iniquidades. No pierdas la paz. Cálmate. Te dirá, pero que usted es fácil decirlo. Pero el Señor lo dice. Debemos de refugiarnos en Él. Descansa, guarda silencio, dice. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites manera alguna a hacer lo malo. Y estas son las tentaciones que vienen cuando nosotros esperamos, cuando estamos esperando, ¿verdad? No, Dios no me oye, estoy enojado. Deja la ira, dice. Desecha el enojo, porque eso no te hará bien. Te vas a llenar de amargura, de rabia. Te vas a hacer daño tú mismo, ¿verdad? Y no te excites a hacer algo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Espera, te cuesta, estás sufriendo, pero espera. Espera en Él. Y aquí viene el salmo que compartíamos el jueves. Salmo 40 del 1 al 4. Lo que nos dice David, ¿verdad? Pacientemente. ¡Ay, qué cuesta ser paciente! A los enfermos le dicen paciente, pero todos no son pacientes, ¿cierto, Florcita? No, de todos nos desesperamos, ¿no es cierto? Cuando estamos ahí no somos tan pacientes. Pero es una declaración para que usted lo sea. Se le dice, el paciente, ya el paciente va tiritando de la rabia y de los nervios. No era tan paciente. Pero salmista dice David, yo esperé pacientemente al Señor. Y pacientemente es mucha paciencia. Es harto rato. ¿Y qué hizo el Señor? Se inclinó a mí. Yo esperé en Él. Esperé. Pasaron los años y seguí esperando. Pero un día el Señor se inclinó a mí. Me escuchó. Quizás lo abrazó,
Quizás secó sus lágrimas. No sabemos, Él no da más. Pero Él dice, y se inclinó a mí, porque yo esperé pacientemente a Él. Y Él oyó mi clamor. Y vienen las bendiciones de esa espera. Versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Nos hemos sentido muchas veces desesperados. Ahora, como le decía yo, que cuando el Señor nos responde, dice, no, es que Él no sabe de la urgencia. Esto es urgente, Señor. El Señor dice, sí sé. Pero el Señor sacó a David del lodo, de ese pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. El lodo cenagoso es cuando tú quieres salir y no puedes. Tus pies están enredados. No sé en qué problema. Pero dice que el Señor saca de ahí, del lodo cenagoso. Lo saca, lo levanta y lo pone sobre una peña, donde los pies van a estar firmes, van a estar seguros. Y a través de ese tiempo de espera, enderezó sus pasos. Lo hizo andar correctamente, porque aprendió a depender de Dios. ¿Y qué hizo luego? Versículo 3. Y puso luego en mi boca un cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Cuando tú conoces, cuando tú esperas, cuando tú lloras, cuando tú esperas en el Señor, no haces nada. Si el Señor no te lo ha ordenado, Él va a venir, ¿no es cierto?, un agradecimiento, una relación mucho más profunda con Dios. Porque Él te respondió, porque Él te hizo mejor persona. Y eso, ¿sabe qué va a hacer? Va a brotar en un cántico, va a brotar en una alabanza, va a brotar, ¿no es cierto? No importa que sea la misma canción de antes, pero tú se la vas a cantar como si fuera la primera vez. Podemos decirle, Señor, mi esperanza está en ti. Yo las veces que estuve perdiendo mi voz hace unos 10 años atrás, tenía problemas, se me estaba agotando mi voz. Y yo oraba, yo le decía, Señor, con ella yo trabajo. ¿Cómo lo voy a poder hacer? Pero esperé en Él. Esperé, Señor. Y me recuerdo mucho de esa alabanza que dice, mi esperanza está en Jesús. Y recuerdo esos tiempos, ¿verdad? Y fui al médico. Eso no significa que tenía que quedarme, ay, que venga un ángel del cielo y me sane, tengo que hacer el conducto regular de ir a un doctor. Y el doctor me ve y me dice, tienes afonía, tienes la piel seca, tienes calambres, sí, me empezó a nombrar, me dijo, tienes tiroides. Y cuando fui, me mandaron de urgencia a hacerme una ecografía, me parece acá. El doctor me dijo, tienes que ir urgentemente porque la tiroides te está estrangulando las cuerdas vocales. Pero mi confianza estaba en el Señor. Y volví al doctor y me dio los remedios, ¿no es cierto?, las hormonas necesarias. Y hasta aquí estoy súper bien. Porque esperé en Él. No me desesperé. No salí gritando, ¿no es cierto? Y ese tiempo de espera fue duro, porque sabe usted que yo no me podía mi cuerpo. Caminaba una cuadra y quedaba con porque te ataca tus músculos cuando la tiroides anda en desorden. La mía estaba haciendo lo que quería. Pero yo doy gracias al Señor que puse mi esperanza en Él. Y debemos de esperar en Él, ¿verdad? Y eso hace que yo le cante al Señor, porque Él me devolvió mi voz. Y le canto y le alabo y aprovecho cada oportunidad en la casa donde esté. Alabo a mi Dios. Y lloro con Él y me quebranto delante de Él porque solo Él es bueno. Es bueno esperar en Él, es bueno esperar. Y dice que Él puso un cántico nuevo y los demás verán que tú estás agradecida de tu Dios. Verán que tú no perdiste la esperanza, de que tú, a pesar de los tragos amargos que pasemos en la vida, estamos tomadas, firmes de Él, firmes, porque es un entrenamiento.
Es un entrenamiento para lograr, ¿no es cierto?, el propósito que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida. Dios quiere, hermano, que le conozcamos. Dios quiere que tú le sirvas con todo tu corazón, no a medias, no de lejos, sino comprometido, porque ganamos, hermano. Somos vencedores de todas las luchas que puedan venir si nuestra esperanza está en el Señor. Y quiero compartirle otro trozo de la palabra, Isaías 40, 28 al 31. Es una porción que se toma, ¿no es cierto?, que se repite y que es muy animadora. Dice así, Isaías 40, 28 al 31. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor renueva las fuerzas a los que esperan a Él. En ti espero, Señor. Te espero a ti, Señor. Espero a ti la respuesta. Es diferente. ¿Se ha sentido usted que dice, no, si pasa eso, yo no lo voy a resistir? No tengo fuerzas para eso, yo no puedo. Pero el Señor dice, sí, yo te tengo de mi mano. Yo te llevo de tu mano derecha y te digo, no temas, yo te ayudo. Y viene esa fuerza, viene nueva fuerza, una y otra vez. Y Él te levanta, dice, y vas a volver a correr, y vas a volver a levantarte, y vas a poder alabarme, y vas a poder recibir la respuesta que tú esperas. Pero ¿dónde está el secreto? En esperar en Él. Y no hacer nada que Él no nos ha dicho que hagamos. Nosotros somos muy buenos para, no, es que yo voy a ir a hablar con Él de allá, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Si el Señor no te manda, va a ser inútil. Y vamos a echar a perder las cosas. Me acordaba de un gran hombre de la Biblia, Abraham, padre de la fe. Se cansó de esperar con la Sarita, ¿verdad? El Señor le dio una promesa y Sara tuvo una brillante idea. Tengamos un hijo con la sirvienta, con la esclava. Y las consecuencias están hasta hoy. No era la voluntad de Dios. No supieron esperar. Se rindieron en el camino. Tú no te rindas. Espera en el Señor. Espera en el Señor. Y uno disfruta de tantas bendiciones. Porque no fueron tus amistades, no fueron tus buenas ideas. Fue el Dios del cielo. Él. Habacuc 2:3 dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. No tengamos la venida del Señor como tardanza. Estamos en esa sala de espera. Él ya viene, estamos esperándolo, ¿verdad? ¿Y cómo esperamos al Señor? ¿Cómo esperamos el día de mañana? Tiene que cumplirse el propósito de Dios en nosotros. ¿Y cómo lo haremos? Tomados de su mano, en comunión con Dios, en oración. Dice que hay dos principios que nosotros los cristianos debemos de tener claro. La obediencia es el primero y lo segundo es
Esperemos en el tiempo de Dios. Obedezcamos y dejémosles a Él las consecuencias. Él te va a premiar si eres obediente. Va a venir bendición tras bendición, de todo tipo, porque el Señor no solamente a veces pensamos en economía, no, en otras cosas tan maravillosas que no se compran con dinero, como la armonía, como la paz en el hogar, como el compartir, ¿verdad?, con la familia. No piense usted que esperar en Dios es perder el tiempo. Todo lo contrario, es el tiempo mejor invertido cuando nosotros esperamos en Él. No nos equivocamos cuando esperamos en Dios, pero cuando no esperamos en Él, vamos derechito a equivocarnos. Vamos derechito a cometer cosas equivocadas y las consecuencias. ¿Por qué? Porque no esperamos. No, es que yo no puedo esperar, yo tengo que hacerlo, yo estoy muy nerviosa. Bueno, todo eso el Señor lo soluciona. Tus nervios, tu pena, tu dolor, están delante de Dios. Y hay tantas cosas que el Señor te libra, hermano. Y a veces nosotros, sí. Yo he visto, y hay una hermana acá que ella, los problemas, ella tiene un parálisis facial, Rosita. Pero ¿cuántos de nosotros hemos pasado por penas terribles y tu cara no se ha deformado? Porque hemos confiado en Él, porque hemos esperado en Él, porque le hemos llorado a Él, porque Señor, todo está en tus manos, todo está en tus manos. Y podemos ver cómo se presentan las situaciones. Señor, déjamelo a mí. Todo está bajo mi control. Todo está bajo su control. Por lo tanto, hermano, no nos apresuremos. Espera en el Señor. Él tiene todo el poder. Él tiene el poder para darte solución. Y como les decía en un principio, el Salmo 27:14 dice, aguarda, Jehová. Espera en Él. Esfuérzate. Vamos a necesitar nuevas fuerzas cada día para esperar en Él. Vamos a querer interrumpir, vamos a querer nosotros hacer las cosas. Pero si el Señor no te ha dicho, no lo hagas. Espera en Él. Aliéntese tu corazón con las promesas de Dios. Ahí está la fuerza. No en las circunstancias. Ay, que me dijeron aquí, me dijeron allá. Si estás enfermo, lo más seguro que tienes. No, es que una amiga le pasó esto. Y siempre es negativo. Confía en lo que el Señor te diga. No en tus palabras. Necesitamos el aliento está en las promesas de Dios. Ahí están. Sí, esperemos en el Señor. Quizás tú estás esperando algo específico. Espera. Señor, tus ojos lo van a ver. Y te vas a regocijar. ¿Y qué va a brotar? Un cántico nuevo. Oh, Señor, te alabo, te bendigo. Oh, cuán bueno eres, Señor. Y tendremos, ¿verdad?, esa paz, esa tranquilidad de sabernos tan amados, porque el Señor nos ama. Pero cuando el Señor nos responde, nosotros quisiéramos contarle a todos. Mira lo que hizo el Señor. Mira, ¿y cómo lo hizo? Nunca pensé y nos sorprendimos. Porque sí es el amor de Dios. Hermano, estamos en la sala de espera de Dios. Pero las noticias son buenas. Él nos sana, Él nos alienta, Él nos levanta, Él nos va a llevar con Él. Así que esperemos en Él, confiemos en Él, que brote una nueva fuerza, ¿no es cierto?, en los que están esperando. No te canses, tu petición está delante del Señor. Cierre sus ojitos y oramos. Señor amado.